Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí Omar López dándote este encuentro o reencuentro, si vos querés, cara y seca de la información, lo que hay detrás de las noticias. ¿Cuánto tenemos detrás de las noticias? La economía, la lectura de los índices, los anuncios de gobierno que no funcionan, que no llegan, ni siquiera a las góndolas. En el medio el dólar, la disparada, la crisis que no se detiene. Vamos a hablar con alguien que dirige el Centro de Estudios Económicos Argentinos, el CEPA, Hernán Lechter, que con él ya hemos hablado varias veces, con Hernán, incluso en el programa de Mate Amargo en Radio del Plata, y tratar de aproximarnos a lo que en realidad está sucediendo. Sabemos que hay muy pocos medios que pueden transferir lo que sucede día a día en nuestra sociedad, porque hay un arrasar de los medios hegemónicos en ocultar la gravedad que se está viviendo en este momento. ¿Cómo te va, Hernán? Gracias por estar. Un placer. Decime, ¿dónde está el punto más vulnerable que tenemos como pueblo en el tema económico? Y yo diría que a esta altura del partido... La comida, alimento... Sí, eso en la vida cotidiana de los argentinos. Lo que pasa es que hay un problema estructural que está relacionado con el modelo económico, que es la desregulación absoluta. Yo diría que en todos los aspectos de la vida económica... que se refleja justamente en lo que tiene que ver con los precios. Por ejemplo, bueno, en esta semana con la escapada del dólar va a tener impacto en la nafta, va a tener impacto en los alimentos, va a tener impacto en los distintos productos. En los alimentos, por ejemplo, porque está desregulado lo que tiene que ver con el trigo. Entonces vos sos un país que produce para 400 millones de personas trigo. Producía, ahora no producimos. Ah, pero producís, tenés una producción fenomenal, digamos. Y sin embargo, si aumenta el precio del trigo en la bolsa de Chicago, a vos te cuesta más caro comer. Entonces el pacto de caballeros, entonces, ¿en qué quedó? Lo digo con ironía, ¿no? Sí, a ver, lo que ha hecho, los anuncios que ha hecho el gobierno, yo los decía la semana pasada, cuando efectivamente los realizó, sí. Que además de que era una cáscara vacía, detrás no hay nada, en términos más generales... Bueno, me preocupaba lo que podía pasar en esta semana, que es lo que estamos viendo, que es qué cosa. Y que todo el mundo se dio cuenta que era una cáscara vacía. Y le jugó efectivamente en contra. A ver, estábamos viviendo un escenario de incertidumbre, vos tenés dudas de lo que yo hago, y yo voy y te tomo una serie de decisiones que te llenan más de dudas, es un problema, tenés que hacer exactamente lo contrario. Bueno, el gobierno hizo eso, ¿no? Dijo esto del pacto de caballeros, nadie le cree. Medidas que hacía el gobierno anterior y que criticaron durante años y que ahora son la solución a los problemas. Ninguna medida que pueda modificar el comportamiento de la economía real. Yo me preguntaba la semana pasada, ¿y que con esto creen que va a producir la industria nuevamente? ¿Se va a generar empleos? ¿No va a haber más despidos? Ninguna de esas. Es más, no es que había incógnitas. Todo era, no va a cambiar nada, con lo cual era la confirmación de eso. Y eso iba a jugar en contra. Tuvimos en el medio el fin de semana largo, entonces no pasó durante esos días, pero bueno, a lo largo de la semana se fue profundizando. Hernán, en política económica estamos en el punto más delicado que se pueda soportar desde la política de Estado con toda su inoperancia y desde la situación de la familia argentina. Estamos en una situación crítica. ¿Puede ser peor? Seguro que puede ser peor. Puede ser peor. Sí, en la Argentina, a ver, a veces cuando uno habla con los trabajadores, con algún sector del sindicalismo y te dice, no puede ser peor, tenés paritaria todavía. El escenario macro es muy malo. El escenario macro es muy malo, es una cosa que de todas formas uno preveía por la curva de endeudamiento que ha tomado el gobierno desde el inicio. Lo que pasa es que, claro, al inicio vos agarraste un país altamente desendeudado, entonces no era un problema. Ahora la curva es tan acelerada que en el punto donde ya no te prestaron plata no supiste cómo resolverlo. O sí, vino el Fondo Monetario y te resolvió temporariamente eso. Bueno, estamos viendo cómo los límites del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también tenían su límite y su vencimiento. Bueno, el inversor de afuera, ¿qué está viendo? Dice, esto no me van a agarpar. La pregunta es cuándo dejo mis pesos, los convierto a dólares y me voy. Es una cuestión o una discusión estrictamente temporal, no de economía. No están pensando a ver qué política van a implementar porque evidentemente el rumbo no lo quieren cambiar ni el gobierno ni el Fondo Monetario. Ahora están preguntando
¿hasta dónde sirve hacer tasa? ¿Hasta dónde llega la bicicleta financiera? Bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta un mes más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más me puedo llevar? Porque sé que no quiero cambiar nada. O sea, está esa sensación también, ¿no? Es que definitivamente está instalada. Lo que pasa es que a veces se aceleran los tiempos. Digamos, ni siquiera el gobierno, fíjate lo que hizo. A principio de año dijo, lo único que me importa es que el tipo de cambio no se me escape porque mis resultados electorales están atados a eso. Perfecto, todos sabíamos que lo único que le interesaba era eso. Ahora, los inversores también y dijeron, bueno, a ver, te voy a pedir toda la tasa que pueda. Sí, claro. Y bueno, y en algún momento la tasa tampoco es suficiente. Y esto es la pregunta. Y digamos, ¿es ahora que ni siquiera la tasa es suficiente? Estamos en tasa del 70%. 70%. Y no es suficiente. Llega un punto, ¿por qué? Yo te debo plata. Y te digo, no, sabes que no te puedo pagar, pero quédate tranquilo, te voy a pagar el 300%. Genera el efecto exactamente contrario. Vos decís, uy, qué bueno, pero a los 2 minutos decís, pero si me ofrece eso, porque y no me puede pagar No y me va a pagar el 300%. ¿no? ¿De dónde va a sacar la guita? Claro, entonces, sí, claro. Es esto lo que estamos viviendo. Hay un punto donde la tasa de interés ya deja de ser atractiva. Hernán, vos sos un político. Te quiero preguntar al político. ¿Cómo lees la lectura que hace la sociedad de a pie? Está mal dicho la sociedad de a pie, pero bueno, ustedes entienden a dónde quiero ir. ¿Entienden esto que estás explicando vos? Yo creo que hay una parte de la sociedad muy politizada. Creo que un 30, un 35%, esto ya lo sabía. Y lo tenía perfectamente claro. Alguno podía hacer una explicación teórica más fina, pero la verdad que ya lo vivió y además lo tenía claro. Y lo dijo desde el principio, que no es menor. Tal vez hay otro porcentaje. Macri tenía una aceptación del 30%, yo creo que hoy es menor. Pero bueno, sigue habiendo tal vez un 15%, quizás orillan un 20%, que creen estas políticas ciegamente, incluso si le va mal. ¿No? Digamos, el titular de la UIA, yo lo escuchaba el otro día, no fue mal, no fue recontra mal en estos años, pero hay que votarlo a Macri. Sí, hay una parte de la sociedad que está totalmente prendida del odio y prefiere inmolarse, pero no moverse. Sí, yo creo que ideológicamente está convencida. Sí, ¿no? Digo, me parece que el odio en todo caso es secundario en este sentido. Creo que ideológicamente puede ser. Ellos creen... Bueno, hay una ideología que siembra el odio, ¿no? Está bien, eso lo fomenta en definitiva porque defienden un modelo de exclusión. Pero te diría que incluso en ese sector, alguno hasta de buena leche, lo digo entrecomillado, con el sesgo ideológico que uno tiene. Pero ¿por qué digo de buena leche? Porque hay alguno tal vez que cree, o sigue creyendo aún, que si vos le haces gestos al mercado, eso genera una confianza tal que todos creemos en eso, entonces consumimos y se reactiva la economía. Bueno, yo estoy convencido que no pasa, pero tal vez alguna buena leche lo cree. Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. ¿Quién fue que lo dijo? El ministro de Economía de Alfonsín, ¿no? Exacto. En el medio, te decía, hay un sector, porque me comí un 40% en el cálculo, tal vez un poco más, que, empieza a ver hoy, con mucha rapidez, con mucha celeridad, que todo lo que le habían dicho no era real. Quizás no tiene claro, dice, Macri me prometió una cosa y no la cumplió, pero no termina de entender. Creo que a esta altura del partido sí le echa la culpa al gobierno, a este gobierno, no se come la de... Ya la pesada la pesada herencia, me parece que no la pueden amortizar más, pero no tiene claro tal vez cuáles son las razones. Y me parece que ahí hay una tarea importante. Uno intenta hacer eso. Digo, yo cada vez que explico lo que pasa hoy, digo, mirá, apenas de haber asumido, desregularon la cuenta capital. ¿Qué es? Y yo puedo venir, soy inversor extranjero, vengo acá a la Argentina, me quedo 10 minutos y me voy, nadie me dice nada, compro todos los dólares que quiero. Eso me parece que es central. Claro, en ese momento no parecía un problema. Al contrario, algunos festejaban después de la devaluación, el fin del cepo, de que eran los controles cambiarios, una estupidez fenomenal, porque en realidad la devaluación llevó el dólar al dólar blue, con lo cual si querían comprar dólares lo podían haber hecho al mismo precio. Ahora, en los dos momentos. ¿Coincidís conmigo que hubo, o no sé, que hubo toda una preparación comunicacional, cultural, política para llegar a eso, mucho antes de que asumiera Macri, ¿no? No, la hubo, la sigue habiendo, y la verdad que debo reconocer que además son buenos. A esta altura del partido, el actual gobierno todavía debería tener -10 de aceptación. Sí. Es increíble que todavía haya
un sector de la sociedad, no importa cuánto, es 20, no sé, pero que haya un nivel de aceptación respecto a un gobierno y respecto a un presidente que hizo todo mal. Hernán Lechcher, yo te quiero preguntar, a ver si cerramos estos 3 minutos, 4 que nos quedan, ¿qué país nos va a quedar a final de mandato, de acuerdo a los números que están viendo ustedes, de acuerdo a todo el emplazamiento de situación social que estás viendo en todas tus encuestas? A ver, creo que en términos sociales nos queda un país mucho más empobrecido, el poder adquisitivo es sensiblemente menor al que teníamos a finales de 2015, esto está claro, pero creo que además de eso nos queda una gran mochila de plomo que es el endeudamiento, no solo la plata que debemos, sino además el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Separar lo que debemos con lo que debemos al fondo, porque son 3 o 4 ítems. Claro, pero digo, el problema del endeudamiento con el fondo son los condicionantes. Fíjate, las medidas que anunciaron hace muy poquito pasaron o las aceptó el Fondo Monetario porque no generaban costo fiscal. Entonces, básicamente, no sé, yo tengo que crecer, pagar la deuda y cumplir con todos los prerequisitos que me pone el Fondo Monetario, que básicamente implican que no pueda crecer ni pagar la deuda. Hay alguna contradicción. Ahí me parece que alguien tiene que ceder y creo que tiene que ser el fondo, que además es corresponsable de lo que estamos viviendo los argentinos, porque toda esta política, ¿te acordás que decían que era un nuevo fondo que había aprendido, que de sus errores, que tenía conciencia social? Bueno, fíjate lo que estamos viviendo los argentinos. La crisis internacional y cómo repercute en la mesa chica de ese Fondo Monetario. Pero yo te quería preguntar, la deuda tiene varios ítems, ¿no? Tenemos la deuda privada, la deuda pública, la suma de ambas. O sea, ¿cuánto es lo que hoy ya llegamos al gobierno? Hay un gobierno nacional, un gobierno popular. Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta. Imaginemos. ¿Cuánto se está debiendo en total al día de hoy? No me acuerdo el número preciso. Depende además de en qué moneda la debes. Esto no es una cosa menor, o sea, no solo si es pública privada, sino sobre todo si es en dólares o en pesos. Dejá de lado todo eso. El problema, pero es que es central porque lo que a vos te aprieta el zapato es tu deuda en dólares. Claro, pero ¿con quién negociás? No solo con el fondo, porque ahí tenés varias cabezas de negociación. Yo diría que la negociación principal es con el fondo. Sí, por los condicionantes. Porque alguna vez Néstor Kirchner dijo, los muertos no pagan. Sí, señor. Si vos no lográs que la economía... A ver, si yo te presto plata y vos, tu trabajo va para atrás, no me vas a poder pagar. Yo necesito que a vos te vaya bien. Bueno, esta es la discusión que tenemos hoy y que resolverá todas las demás cuestiones. ¿Por qué separo la del fondo? Porque el fondo te dice, no tenés que ir no consigas otro laburo para pagarme. Claro. Quiere que te vaya mal y que le pagues. No se puede, tiene que ceder. Esto es una renegociación inversa. Me preocupa mucho lo de la renegociación, porque lo dice toda la oposición. Me preocupa la renegociación friendly, la bauticé yo. ¿Por qué? Y porque la baña te propone eso. Bueno, estiremos los plazos, vamos viendo. No, si con el fondo... soplándote en la nuca, es imposible. Es uno de los puntos de fricción cada vez que la oposición se pone a analizar, bueno, a ver, llega el momento de negociar, ¿cómo vamos a negociar? Ojalá que eso se pueda superar, porque es un talón de Aquiles, es una pieza clave, condicionante del Estado que pueda venir, ¿no es cierto? Si no es la continuidad de este Estado horrible que estamos padeciendo. Hernán, yo te agradezco mucho que hayas vuelto, ojalá que puedas pegarte una vueltita antes de las elecciones, porque creo que vamos a tener una lectura mucho más transparente de la que tenemos en este momento, ¿no? Sí, tal vez más preocupante, pero sin duda a dudas, total va a ser disposición. mucho más grave. ¿Sí? ¿Puede ser? Cuando vos digas. Gracias. Con ustedes, Hernán Lechcher, y por supuesto va a haber otra segunda vuelta. Nos encontramos en horas nosotros, ¿sí? Y difundan, por favor, difundan. Gracias.